Hola a todas. Bueno, en este video quiero transmitir la versión de la historia que yo conozco, los conocimientos que yo he adquirido a lo largo de mi camino y de qué forma los he ido adquiriendo. Yo he tomado bastantes cursos y he tenido hartas enseñanzas, seminarios, y uno de los maestros en los que yo más he confiado a lo largo de mi camino espiritual es en el maestro Drúmbalo Melquisedec. Entonces, toda la historia que yo manejo está basada en las enseñanzas de Drúmbalo, principalmente. En un momento de la historia, en mi vida, yo llegué a vivir a un bosque donde me inicié como sacerdotisa de la naturaleza. En eso canalicé el arquetipo de Venus y comenzó a llegar a mí toda la información de la diosa, todas las enseñanzas y su linaje que tiene que ver con un templo, que tiene que ver con desarrollar el amor propio para despertar en cada mujer, en cada ADN, en la memoria que guarda nuestras células, toda esa divinidad y belleza femenina que activa en nosotras un poder divino que nos permite evolucionar y transformar el mundo en luz. Entonces, toda esta canalización, después además vivía en una pirámide de madera, entonces en ese momento llegó a mí el maestro Tot, que me transmitió muchas enseñanzas y hasta el día de hoy es mi guía. Por eso es el guía de este linaje, porque él me incitó a hacer todo esto, él me sugirió hacer estos escritos, estas historias, contar esto desde mi punto de vista, porque eso es lo que se necesita o es una de las misiones, propósitos de todos los seres que encarnamos con el propósito y la misión de ayudar a evolucionar en esta etapa. Entonces, la historia que yo manejo tiene que ver con esas enseñanzas. Hubo un tiempo en que la humanidad vivía en armonía, absolutamente en armonía, y existía un pueblo llamado los lemurianos, y existía otro pueblo llamado los atlantes. Estos pueblos o estas civilizaciones vivían totalmente en armonía, y cada una de las civilizaciones tenía una característica que lo hacía destacar. En el caso de Lemuria, los lemurianos tenían una civilización, una cultura estilo femenino. Esto quiere decir que adoraban a la naturaleza, vivían en conexión con la madre tierra. El lenguaje era directamente de corazón a corazón. Se vivía en la alta conciencia, en la alta frecuencia, en la divinidad. Por otra parte estaban los atlantes, que también eran seres totalmente conscientes, seres divinos, que vivían totalmente en armonía, pero ellos vivían en el aspecto masculino de la polaridad. Entonces, ellos trabajaban desde la divinidad, con tecnologías, con estructuras, con otro tipo de vida muy diferente a la de los lemurianos. Entonces, los lemurianos vivían en el aspecto femenino del cerebro, eso quiere decir, ellos se regían por el lado derecho. Y los atlantes vivían regidos por el aspecto masculino, es decir, por el lado izquierdo. Entonces, estas dos civilizaciones, estos dos pueblos, digamos que mantenían la armonía o equilibrio de esta forma. Pero en un momento se llegó a la conclusión que la verdad es que se necesitaba unir estas energías para llegar a una evolución, para hacer un salto cuántico evolutivo como humanidad. Entonces se llegaron a diferentes acuerdos en los cuales se comenzó a crear una nueva no civilización, sino que como una hermandad que tenía que ver con sacerdotes lemurianos y sacerdotes atlantes. Hasta aquí en la historia, antes de que comenzaran a trabajar juntos y a buscar el equilibrio de la energía femenina y masculina entre estas dos civilizaciones, los lemurianos tenían grupos de sacerdotes y sacerdotisas que se reunían a danzar y a ofrendar a la madre tierra. Estos grupos se conocían como la Hermandad Lemuriana. Estos grupos, Hermandad Lemuriana, estaban compuestos de hombres y mujeres lemurianos que eran sacerdotes y sacerdotisas, seres que trabajaban con la naturaleza, que tenían despierta totalmente su conciencia y vivían en armonía con los ciclos, con las siembras, con las cosechas, etc. Era una civilización totalmente, digamos, como indígena. De esta forma se podía como interpretar
en la mente de hoy día para nosotros. Y los atlantes los podríamos interpretar como una civilización más de ciudad, vivían más de la tecnología, aunque también estaban conectados a la esencia divina, pero digamos apagando un poco ya ese recuerdo. Entonces se buscó unir estas conciencias para llegar a un equilibrio, porque se estaba previendo, se estaba sabiendo, tenían premoniciones ambos pueblos de que se venía una gran caída de conciencia y querían evitarla. Por lo tanto, comenzaron a trabajar en conjunto, o de cierta forma también se puede interpretar la historia como que de alguna forma los atlantes comenzaron a invadir a los lemurianos pidiéndoles información o colaboración para que los atlantes recobraran un poco su equilibrio interno, porque estaban perdiendo el aspecto femenino absolutamente, ya que estaban demasiado conectados a la mente lógica y estaban perdiendo su conexión con lo sutil. Por lo tanto, habían generado, digamos, rituales y portales oscuros que los habían conectado al más allá, pero de los bajos astrales. Por lo tanto, habían utilizado tecnologías que habían canalizado a través de estos rituales oscuros y estaban totalmente convencidos de que iban a caer en conciencia. Ellos lo sabían. Por lo tanto, intentaron buscar la ayuda de los lemurianos y de esta forma se crea la primera hermandad de la rosa en Atlántida, en grupo o en conjunto con algunos lemurianos y con algunos atlantes, sacerdotes y sacerdotisas lemurianas, sacerdotes y sacerdotisas atlantes. Ambos crearon esta hermandad, la Hermandad de la Rosa. La Hermandad de la Rosa nace de la necesidad de activar la energía femenina en el mundo, en este caso en los atlantes. Querían ayudar a activar la energía femenina en los atlantes, entonces se comenzó a activar esta hermandad. Y la Hermandad de la Rosa se considera o se caracteriza por ser los seres humanos que sienten el llamado definitivo, un llamado implacable interno de ayudar a transformar a la humanidad en luz, partiendo por transformarse a sí mismos a través de los conocimientos y la sabiduría. Entonces, de esta forma comienza a crearse la Hermandad de la Rosa, que nace, como les digo, de la necesidad de activar la energía femenina. Por lo tanto, la rosa, que es la simbología de la Madre Divina, ¿cierto? Es el símbolo que representa a la Madre, el símbolo que representa el amor, es entonces el nombre que se denomina a esta hermandad, ya que se considera que por la influencia que genera Venus con la danza que genera la rosa etérica, esta geometría sagrada es la que influye al planeta junto con la luz de Sirio para que nosotros activemos la energía femenina dentro de nuestra célula, dentro de nuestra memoria celular, dentro de nuestra memoria en el ADN. Entonces, esta activación energética de la energía femenina comienza a suceder de esta forma en la Hermandad de la Rosa. La Hermandad de la Rosa intentan, por supuesto, activar toda la energía a través de las danzas, los cantos, el amor, la conciencia, pero no lo lograron, porque realmente los atlantes habían cometido un gran error, ya habían creado este experimento que se llamaba el Merkaba externo, que habían utilizado tecnología totalmente, digamos, agresiva para Madre Gaia, y esta tecnología, este Merkaba externo que crearon con tecnología, digamos, con materia, no fue una meditación, no fue una activación de campo magnético, sino que fue una máquina que intentaron instalar, que generaba un campo magnético que supuestamente nos iba a ayudar a dar un salto cuántico, que iba a ayudar a toda esta humanidad que estaba perdiendo su conexión con la energía divina a recobrar esta divinidad, a recordar esta energía divina interna. Pero lo que sucedió es que se abrió un portal oscurísimo y en ese momento entraron al planeta todos los seres oscuros que hasta el día de hoy nos intentan dominar y esclavizar mentalmente. Entonces toda esta historia sucede de forma, por supuesto,
Hay muchos, como les digo, detalles, hay hartas versiones diferentes, pero esta es la esencia de lo que sucedió en nuestra caída. Entonces, cuando sucede la caída, muchos sacerdotes y sacerdotisas de luz atlantes y lemurianos escapan a los diferentes puntos del planeta donde comienzan nuevas civilizaciones de luz en Oriente, en México, en el sur y en Egipto. En todos estos lugares, digamos, escapan los diferentes sacerdotes y en diferentes eras se vuelven a iniciar estas eras doradas donde se resguarda el conocimiento sagrado, donde se activa la energía femenina y se intenta llegar a un equilibrio. Porque lo que sucede en esta caída de conciencia humana es que los lemurianos se cargaron a la energía femenina y perdieron el equilibrio, y los atlantes se cargaron a la energía masculina y perdieron el equilibrio. De esta forma y con esta caída se consideró y se intentó muchas veces volver a restaurar el equilibrio de la energía femenina y masculina, que es lo que genera la quinta dimensión, que es lo que genera el equilibrio suficiente para generar el campo magnético que active la frecuencia de luz necesaria para vivir en un mundo mágico de verdad, donde estamos en contacto con todo lo sutil, porque realmente estamos puros de alma y realmente la frecuencia alta nos da digamos el poder, la fuerza, la capacidad de estar en este mundo mágico, en esta tierra sagrada que es la quinta dimensión, la novena dimensión, que son las altas dimensiones a las que podríamos acceder si lográramos recargar la red crística que ya se ha vuelto a activar en estos últimos años. Esto comenzó todo en el 2012, se despertó la energía femenina, comenzaron muchos seres que están encarnados a generar sus misiones, propósitos para activar la red crística que ya se activó. Entonces ahora lo que necesita es cargarse. Por eso están despertando todas las hermandades, todos los círculos de amor, sacerdotes y sacerdotisas de todo el planeta activando sus magias para recargar la red crística y volver a activar la alta frecuencia, la alta conciencia en cada ser humano que camina en el planeta. Pero para lograr esto realmente necesitamos la ayuda de todos, y también llegamos a la conclusión de que no podemos llegar a nuestra evolución y al salto cuántico si no equilibramos la energía femenina y masculina dentro de cada ser humano que camina en este planeta. Porque no sirve que una raza o una civilización esté cargada a lo femenino y la otra raza a lo masculino, porque esa fue y es la razón por la que cada vez que llega una civilización dorada hemos vuelto a caer, porque quiebran nuestro equilibrio femenino y masculino, estas energías sagradas que deben estar en equilibrio para generar los campos magnéticos necesarios que nos permiten estar en la alta frecuencia. Solamente el equilibrio es la alta frecuencia. Entonces, esto es un poco la historia que yo manejo, esta es un poco la historia que a mí me resonó cuando yo fui entendiendo muchas partes de la historia, y esta es la historia que yo decidí contar porque es la que a mí me dice clic, es la que a mí me acierta todo lo que sigo aprendiendo para adelante, porque cuando tú encuentras una historia y esa historia tiene sentido, va teniendo sentido lo que estás aprendiendo ahora, tiene sentido lo que te habla el maestro, tiene sentido las enseñanzas, todo toma sentido. Por eso, de esa forma uno va entendiendo cuál es la raíz, la verdad, de dónde y cómo fueron sucediendo las cosas. Esta es una de las formas de ir comprendiendo por qué nuestra civilización humana cayó, qué fue lo que sucedió realmente en los tiempos de la Atlántida, qué fue lo que sucedió realmente en los tiempos de Lemuria, qué fue lo que sucedió realmente después en las diferentes civilizaciones de luz, donde tuvimos muchas oportunidades de volver a elevar nuestra frecuencia y de alguna forma siempre hemos vuelto a caer en nuestra inconsciencia humana. Y como les digo, todo esto está sujeto del desequilibrio de la energía femenina y masculina. Por lo tanto, el primer llamado a las sacerdotisas del linaje de Venus es a comenzar a equilibrar la energía femenina y masculina en nuestro interior. Por eso estamos activando los poderes de la diosa, porque estaban olvidados, estaban en
en el cofre del olvido y estamos nuevamente activando toda nuestra energía a través de las meditaciones y activaciones de las partículas adamantinas que se alojan en el núcleo de nuestros átomos que componen nuestro sagrado corazón, y es ahí donde se guarda toda la memoria de toda la sabiduría que hemos compartido y aprendido en todas nuestras diferentes vidas y encarnaciones, donde ya hemos hecho el trabajo de sacerdotes y sacerdotisas de la luz. Uno de los llamados más importantes en esta era dorada para la Hermandad de la Rosa. Nosotros ya estuvimos en muchas diferentes encarnaciones donde ya fuimos sacerdotisas. Y la sacerdotisa de la Hermandad de la Rosa hoy día estamos despertando en muchas partes del mundo. La sacerdotisa de la Hermandad de la Rosa, al igual que las sacerdotisas de la Hermandad Blanca, de las sacerdotisas de Zadkiel, las sacerdotisas de Lady Venus y todas las sacerdotisas en general, tienen la oportunidad en esta era dorada de recordar que cada una, de solo recordar su divinidad, puede ser y comenzar a ser sacerdotisa. No necesitas una iniciación, lo único que necesitas es darte cuenta y entender que sientes un llamado inquebrantable internamente de ayudar a transformar esta humanidad en una humanidad sana, ayudar a evolucionar esta raza que necesita dar su salto cuántico de luz para comenzar a vivir en las altas esferas. Ese llamado principal y puntualmente es lo que te convierte en una sacerdotisa de la Hermandad de la Rosa, en un sacerdote de la Hermandad de la Rosa. Esas profundas ganas de ayudar y transformar a la humanidad es lo que te convierte en una de estas sacerdotisas. Y en esta era dorada, las sacerdotisas estamos llamadas a cerrar la puerta, a cortar el karma de raíz. Eso significa que hasta nuestro cuerpo físico va a llegar el tsunami o la ola de dolor. Todo nuestro clan, todo nuestro linaje tiene una historia de memorias de dolor, memorias de errores que tenemos que limpiar. Y la estamos limpiando a través de nuestro propio dolor. Porque, por ejemplo, si tú tienes un linaje donde en toda tu vida fueron personas alcohólicas, tú hasta ti llegó el alcohol, tú ya no eres alcohólica, hasta ti llega, nunca más en ninguna parte de tu familia vuelve el alcoholismo. Si en todo tu linaje hubo violaciones, hubieron secuestros, hubieron muertes, asesinatos, robos, violencia, hasta aquí tiene que llegar. Tú tienes que ser la sacerdotisa que despierta y toma conciencia de que no puede seguir sucediendo esto en la humanidad y tú le pones stop, le pones fin. Entonces, por ejemplo, cuando vienen energías densas a donde ti, cuando te toca llevar el dolor familiar, cuando toda tu familia te ataca a ti sin tener la culpa, cuando tú eres la persona culpable en todos los lugares o cuando generalmente te llega a atacar alguna amiga, un hermano, una pareja, eso es porque tú como sacerdotisa o sacerdote de la luz tienes la posibilidad de transmutar dentro de ti esa energía y transformarla para siempre en luz y sabiduría. Por lo tanto, esta energía que tú vas a conectar contigo mismo, esta divinidad y sabiduría que vas a activar en ti mismo, va a ser la fuerza que va a crear la era dorada. Por eso es súper importante que lo hagan, que saquen de raíz el karma y que corten de raíz todas las problemáticas que puedan venir de generación en generación. Tenemos que limpiar todas las líneas de tiempo, tenemos que limpiar todas las experiencias, tenemos que limpiar todo el karma, los errores, el dolor y transformarlo en sabiduría. Por eso tenemos que ser fuertes, guerreras, todas esas experiencias dolorosas que nos ha tocado vivir, a todas las sacerdotisas de la luz, es porque tenía que ser así. Era uno de nuestros propósitos, venir a cargar con el dolor como lo hizo Jesucristo, Yeshua cargando con la cruz. Eso fue lo que nosotros decidimos venir a hacer, cargar con el dolor de la humanidad, transformarlo dentro de nosotros y no repetir los patrones para así cortar para siempre este linaje de sufrimiento, linaje de dolor y de ignorancia. Hasta nosotros pudo llegar toda esa ola de dolor y podemos nosotros transformarla. Por eso, sacerdotes, sacerdotisas de la luz, tengan fuerza, porque nosotras estamos despertando y siendo guardianas del planeta, de la madre tierra, estamos siendo guardianas de la sabiduría sagrada, estamos siendo guardianas de la energía femenina, despertando el poder de la madre Shekinah Sofía en cada una de nuestras células para después compartir esta energía y transformar así el mundo en luz. Esta es la única forma en que vamos a lograr realmente el salto cuántico y la evolución.
Así que nos vemos. Eso sería la historia que yo les puedo transmitir. Espero que se aclare un poquito para poder fluir más tranquilas en las clases, conversando esta historia que de verdad tiene una magia increíble, tiene mucha fuerza porque está naciendo, despertando, y además también tenemos que entender que mucha gente todavía cree que todo esto es una leyenda, que todavía piensan que esto simplemente no ha sucedido y creen todavía que muchas personas estamos locos. Así que también es parte del guardián ir contra esa marea que piensa que es mentira, que esto es un engaño, que es una locura, que solo son leyendas, que solo son mitos, que solo son cuentos para niños. Entonces también tenemos que transformar dentro de nosotros nuestra mente, que está totalmente programada a creer que todo esto es simplemente una ilusión cuando no es así. Así que también trabajemos dentro de nosotros para activar la magia, borrando todas esas creencias erróneas de que esto pueda ser solamente una leyenda, porque la memoria de todo lo que sucedió está dentro de nosotros. Por eso, meditando, vamos a abrir todas las puertas a nuestros recuerdos y memorias de sacerdotisas de la antigüedad. Sacerdotisas de Lemuria, sacerdotisas de la Atlántida, sacerdotisas de Egipto y sacerdotisas de todas las generaciones y de todas las culturas que puedan sentir que las llaman adentro en su interior. Eso, chicas, nos vemos.